Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué gusto tenerlos en esta tarde y que podamos platicar, conocer, ya saben, con temas relacionados con la vida, con la muerte, con la salud física, con la salud mental, cosas que puedan nutrir nuestra existencia y que puedan darle algún sentido. Fíjense, nada más que antes de poder continuar y iniciar esta entrevista del día de hoy, que va a estar muy, muy interesante. Quiero compartirles las redes sociales para que nos sigan, para que nos dejen algún mensajito, que nos compartan sus experiencias o temas que a ustedes les gustaría que abordáramos en el programa. Recuerden, en Facebook me van a encontrar como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte. También me van a encontrar en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en nuestro TikTok como Leti Asensio 71. Y recuerden además que esta entrevista también está en este momento transmitiéndose en nuestro canal de YouTube y prontito ya también cargaremos el podcast una vez que este programa concluya. El podcast está prácticamente liberado. Recuerden que ya nos encuentran en Spotify. Busquen por favor la plataforma Promo Estéreo y ahí Metamorfosis, Vida y Muerte, y ahí están también colgados todos nuestros podcasts y también en nuestra plataforma iHeartRadio. Entonces, bueno, tienen muchas maneras de ustedes escuchar los programas y que si alguien lo requiere, ustedes mismos lo puedan reproducir nuevamente. Y bueno, fíjense que hoy tenemos nuevamente un testimonial justamente que tiene que ver con los procesos de duelo que a veces suelen ser como pues muy particulares, a veces difíciles, a veces requieren un poquito más de cosas que seguramente no tomamos en cuenta y que hoy nuestro invitado del día nos va a compartir su experiencia ante estas situaciones justamente de vivir pues una pérdida importante. Y bueno, quiero presentárselos. Él es Paulo Rodrigo Espinosa Delgado. Él es fisioterapeuta. Es altamente comprometido y experimentado con 3 años de experiencia en lesiones ortopédicas y deportivas. Tiene un historial en el manejo y aplicación de la fisioterapia y tiene experiencia también en la rehabilitación de deportistas de alto rendimiento. Él ha estado encargado de la atención del paciente ortopédico y deportivo y se encuentra también en colaboración con la atención de deportistas de instituciones como los Diablos Rojos de México, Acuática Nelson Vargas, Lucha Libre AAA y el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Él cuenta con diversas certificaciones en su área y bueno, va a ser para mí pues muy, muy enriquecedor, Pablo, que nos compartas esta historia que pues seguramente nos va a dejar una enseñanza muy, muy importante porque estas son situaciones difíciles. Las pérdidas no son cosa sencilla y pues a veces lo que vivimos tampoco es sencillo y hay un montón de cosas alrededor del duelo. Pero platícanos, Paulo, platícanos un poquito acerca de tu experiencia, acerca de todo lo que has vivido alrededor de una pérdida. Bienvenido, bienvenido antes que nada a Metamorfosis, Vida y Muerte. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho la invitación. Me gusta tener un espacio donde poder compartir un poco sobre la experiencia que ha sido a mi corta edad tener ya duelo, un duelo de pérdida muy cercana a mí. Yo sé que normalmente, yo tengo 27 años y normalmente en esta edad pues tenemos pérdidas de abuelos, bisabuelos, tíos, pero bueno, yo actualmente ya sufrí la pérdida de mis dos padres con un tiempo de diferencia muy corto. Ok, Ellos dos fueron diagnosticados de cáncer, cánceres diferentes, y bueno, pues a cada uno le ganó la batalla, que es muy complicado y que seguramente mucha gente se sentirá identificada porque es una batalla muy complicada que en algunas veces se gana o por lo menos se mantiene y en claro. otras veces pues yo no lo veo más como perder ante la enfermedad, sino más bien pues el mismo proceso que va llevando porque ya es muy complicado desde el hecho del diagnóstico. Entonces, esa es la primera línea que me gustaría compartir. Oye, Pablo, pues qué difícil, sobre todo porque pues la misma enfermedad, ¿no? Ataca a tus dos papás y que lógicamente pues conlleva que tú hayas aprendido esta experiencia del cáncer de una manera muy cercana.
¿no? Y que yo les llamo y me gusta como hacer hincapié que ustedes familiares son sobrevivientes de cáncer también, porque conocieron el cáncer de cerca, lo palparon, lo olieron, estuvieron pues conviviendo con él y vieron pues todo el impacto que puede generar esta enfermedad y que pues más aún cuando tus dos papás pues les da, ¿no? Les diagnostican esta enfermedad y que pues seguramente ha sido como muy difícil, pero platícanos cómo empezó esta historia de la enfermedad de tus papás y cómo fuiste pues llevando la situación, porque pues estos duelos de los que hablamos no solamente es cuando las personas ya no están, esto se vive, vives las pérdidas dentro de casa, el que ya pues tus papás no puedan ser funcionales como seguramente lo eran, el que empiezas a ver cambios en tu dinámica familiar, en las que tú también empiezas a hacer cambios en tu vida porque a todos les afecta. Platícanos un poco cómo empezó la historia. Sí, la historia se empieza hace 10 años. Yo tenía 17 años cuando mi mamá fue diagnosticada la primera, ella fue la primera que fue víctima del cáncer. Ella empezó con un dolor de cabeza repentino, fuerte, punzante. La primera vez que ella sintió un dolor así, que incluso daba vómitos, mareos, era incapacitante, fue más o menos por ahí de junio, julio del 2012. Esa vez la llevamos al hospital y Mm, pues como a mucha gente le llegan a comentar, era una claro. migraña fuerte, pero nunca se hicieron estudios mayores. Le dieron este medicamento para el control del dolor y se controló. Pero en noviembre del 2012 le vuelve a dar otro episodio muy fuerte, eh, y justo en ese proceso era la noche, yo me acuerdo muy bien, y para esa noche ella otra vez náuseas, mareo, parecía una migraña, tal cual no podía ver la luz y todo, pero poco a poco se fue apagando. Ya para la mañana, y mi papá se la llevó al hospital. Se la lleva y pues nos quedamos nada más con eso. Durante ese día y medio que pasó, viernes a sábado, nos comentaron que tenía un glioblastoma, un tumor a nivel del cerebro, ya grande un poco, en la zona cercana al hipotálamo. Entonces se opera de emergencia, entra a quirófano prácticamente 12 15 horas después de que le hicieron varios estudios para determinar por qué Mm, era el dolor tan fuerte y bueno, detectaron que era eso. Y pues de ahí esa fue la primera experiencia que yo tuve muy cercana a algo tan fuerte porque la cirugía fue muy dura, y entró a terapia intensiva. Estuvo ahí 7 días. ok, Este, entonces durante ese proceso fue la primera vez que yo de verdad vi algo, es una imagen muy dura. O sea, ver a alguien en terapia intensiva, si alguien lo ha vivido, claro. es una imagen con miles de aparatos, viendo a mi mamá, obviamente en ese momento la raparon porque pues, era una cirugía completamente a nivel cerebral. Entonces, tú tienes una imagen de tu persona, de tu familia, y luego a las horas tienes otra imagen conectada con miles de cosas, con respirador, tenía traqueostomía, que es justo ese tubo va conectado hacia los pulmones para que puedan respirar Ujú, artificialmente. Es una imagen muy, muy dura, con pues, todo el proceso que interviene estar en la terapia intensivo. intensiva. Sí, con las mínimos espacios que te dan, con Mm, 4 enfermeras por cada enfermo, es muy difícil. Y esa fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con eso. Ahí apenas nos dijeron que era un tumor, no, todavía no tenía, casi todos los tumores tienen nombre y apellido. claro. Entonces todavía no sabíamos cuál era el proceso porque hay que hacer biopsias y demás, pero ese fue el primer acercamiento que yo tuve con, eh, y fue la primera experiencia que tuve con el cáncer. Oye, Pablo, pues qué difícil porque es algo inesperado, ¿no? Estos dolores que seguramente pues todos en algún momento asociamos a un simple dolor de cabeza y por más una migraña,
pero no siempre pensamos que puede tener pues alguna causa mucho mayor. Y sobre todo lo rápido que fue, ¿no? El decir, pasaron tantas horas y ya estaba prácticamente entrando al quirófano y pasan otros tantas horas y ya la veo completamente distinta en una condición en la que nunca te imaginaste seguramente ver a tu mamá. Desde que cambió de imagen, porque pues imagínate sin cabello cuando tú la ubicas con un cabello específico y además pues toda llena de tubos, ¿no? Tubos como por todos lados, donde uno no se espera esto y que no te Correcto. pueden hablar, no se pueden comunicar contigo, no pueden decirte cómo están y solamente tienes como ese contacto de ver el cuerpo y de poder probablemente, no sé cómo lo harías tú, pero uno busca pues al menos tener esa conexión con ellos, ¿no? Tocarlos y estar pues físicamente, hablarles, porque pues dentro de lo que existe de sedación para que los tubos no lo desesperen a los pacientes, los tienen que sedar un poquito, pero bueno, dentro de eso, pues a veces logran escuchar algunas voces, logran sentir que eso también es importante, pero pues lo impactante de la rapidez con la que se presentó esto, ¿no, Pablo? Eso creo que es la primer pérdida que tú tuviste de ver a tu mamá en un cambio drástico y seguramente, pues platícanos tú, pero seguramente empezaste como a tener miedos, a tener un poco de tristeza, pues emociones que uno en la terapia intensiva empieza a experimentar, ¿no? De no saber qué va a pasar. Es un medio nuevo y además una terapia es restringida, como bien lo decía, solamente Ujú. ciertos periodos y muy cortitos de visita y los reportes de guardia te los dan así pues muy contados y a veces te hablan en términos médicos que uno entiende la mitad de lo que nos dicen y eso también pues preocupa. Uno no sabe si lo que me están diciendo es algo bueno, no tan bueno, peor o de qué estamos hablando, pero platícanos de ahí, ¿cómo empezaste a vivir esta situación con tu mamá? Sí, bueno, eso es clarísimo. Es muy, yo la primera vez que me sentí con una angustia que jamás, bueno, que he experimentado durante este proceso, pero son momentos contados. Esa angustia es eh, impresionante, la verdad, no sé cómo podría describirlo de otra manera. Es muy frustrante no poder hacer nada y tener una sensación en el pecho que aprieta todo el tiempo, porque es una incertidumbre de no saber nada. Justo esas noticias son bien mal. En ese proceso estás ahí. Nosotros en ese momento estábamos conviviendo con otras 4 o 5 familias que están en terapia intensiva y en cualquier momento alguien entra en paro o no. Mm, Nosotros tuvimos una experiencia así en el estábamos reunidos con las familias 2, 3 de la tarde y de pronto sonó carro rojo. Carro rojo es, para las sí, personas que no conozcan, o sea, es choque, están en paro, alguien está cayendo en paro. Entonces, al mismo tiempo ves, o sea, te vuelves muy empático con las otras personas, pero no quieres que sea tu paciente. claro, Entonces, es muy duro ver que todos nos estamos preguntando quién es. Esa parte a mí me marcó muchísimo porque dije, yo siento tu dolor, tú sientes el mío, estamos igual sí, de claro. preocupados por nuestra persona, pero en ese momento no quieres que sea tu familia. Entonces, ese fue de los momentos más duros. Afortunadamente y desafortunadamente para otra persona, no fue mi familia, fue alguien más. Pero sí es muy duro esos procesos donde nada más dejan pasar un tiempo, luego esos entonces sí es muy impactante el ir viviendo desde el inicio este proceso. Y más que yo, pues la verdad sí tenía una edad, pues todavía era un adolescente, prácticamente iba a pasar apenas a la universidad, entonces la madurez que tenía en ese momento, tanto emocional como física, como persona, pues me daba para entender ciertas cosas. Yo ya estaba encaminado hacia un área de salud, pero la mayoría de las cosas no la entiendes y estás tan preocupado que lo que te dicen no entra toda la información. Tú solo quieres saber que te digan si está bien o no. Ese es lo que te llega a entrar de información. Y de ahí pasamos a un proceso de 10 largos años. ¿Cómo fue? Ella sale del hospital al final
y salió dentro de todo bien, yo diría un 90%. El tumor que se quedó, porque quedó una parte, no se pudo remover todo por la zona tan cercana que había, que podía dañar funciones centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que justo podía dañar el movimiento, mucho más específico para la persona. Entonces, sí tuvo afectaciones, ella perdió la memoria, casi perdió la memoria a corto plazo, o sea, se acordaba de cosas rápidas y luego las perdía. O sea, no te podía decir qué había hecho antier, ayer, pero lo de antes de esa cirugía se acordaba todo perfectamente. Este, Son tipos de problemas que uno no va viendo y que si alguien lo está marcando o se siente identificado, el tener una persona con problemas neurológicos, a veces uno no lo entiende y piensa que se están comportando de una manera por groseros o porque no quieren aportar. Tú les dices, oye, haz esto porque esto te va a mejorar y ellos se vuelve así una persona así. Muchas veces es porque esos problemas se fueron centralizando, hay problemas más internos que no podemos ver y esos comportamientos son generados a veces por ese tipo de problemas. Entonces yo los invito de verdad a que tengan muchísima paciencia con sus familiares, con la persona que tengan al lado, porque a veces, muchas veces no lo pueden controlar, ni siquiera son conscientes de lo que están diciendo, generando, hablando, si te llegan a lastimar o no, porque pierden esa línea. Eh, Este, entonces pasamos, sí, Quería comentar un poco aquí, Pablo. Fíjate que sí es muy importante esto que mencionas, porque siempre en una terapia intensiva uno puede tener secuelas, secuelas importantes, tanto física muy importante. como mentalmente. Y es indispensable, creo que esto que tú mencionabas, tratar de identificar cuáles pueden ser estas consecuencias, ¿no? Si es en memoria, si es el lenguaje, a veces pareciera que no nos ponen atención, pareciera que están como dispersos y a veces también se presenta el estrés postraumático, porque estar en una terapia intensiva tampoco es sencillo para la persona que lo vive. Y también revive como muchas cosas cuando llega a recordar que fue pues algo traumático, algo que no fue muy grato. Entonces es muy importante este punto que tú nos compartes porque es necesario tomar de donde podamos la paciencia, pero también comprender que no es porque ellos lo generen intencionalmente. Finalmente, estar en una terapia intensiva es por una razón de gravedad, que el cuerpo físico requiere ayuda externa y que por eso los tubos hacen esas funciones del cuerpo que en ese momento no se pueden realizar por sí mismos. Y creo que es muy importante, sí, pues tratar de entender lo que sucede y como a ti, habrá muchos adolescentes que no saben lo que pasa, que no entienden mucho, pero que es muy importante que se acerquen pues a los adultos y a los doctores para que realmente puedan entender lo mejor posible lo que pasa, porque no siempre es tan sencillo, ¿no? Sobre todo como Correcto. vivir todas estas cosas que uno no entiende y mucho menos a la edad que tú tenías. O sea, bien lo dices, eras un adolescente y uno apenas está como conectándose al mundo de la medicina y peor en los diagnósticos y en los síntomas. Y uno pues realmente no era el mundo en el que seguramente tú vivías, porque es algo nuevo, ¿no? Pero, ¿y después de eso qué pasa? Ya nos decías un poco que tuviste la oportunidad de que tu mamá dentro de todo recuperara prácticamente el 90% de sus funciones y que fuera después pues teniendo una recuperación en general. Y tuviste algunos años en los que esto fue pues seguramente estabilizándose un poco, ¿no? Sí, ella estuvo de eso 4 años estable. ¿Estable a qué me refiero? Era una persona, los primeros 2 años sobre todo más independiente. Volvió a trabajar, volvió a tener funciones de una persona independiente. Si no digo que fuera ese, ese 10%, es porque justo le pasaban estas cuestiones de lenguaje, de memoria a corto plazo, pero en general era una persona independiente, podía manejar, podía hacer muchas de sus funciones. Esto es importante para sobre todo como mujer, creo, marca un punto muy importante. Para hombres también debe ser fuerte, pero como las mujeres, al tener un cabello largo, el hecho de que queden
sin el cabello es un punto emocional muy, muy fuerte. Y ella lo contó muy bien. Buscamos, hay miles de formas, turbantes, pelucas, hay muchas formas en las que la persona se puede volver a sentir cómoda consigo misma. Entonces buscamos la manera en la que ella pudiera volver a recuperar su seguridad y creemos que se logró. Esos 4 años estuvo ella dentro de todo estable. Va viendo y viniendo, pero justo para el 2016 ella empezó a decaer y fue decayendo porque esta parte del tumor, que por suerte nunca hizo metástasis, se quedó en esa zona, pero sí fue agrandándose poco a poco y fue tocando esas zonas que estaban más cerca de la parte que controla los movimientos gruesos, la parte de las manos. Y entonces fue así como fue cayendo. Empezó a dejar de caminar, o, bueno, antes de eso empezó a caerse fácil, empezó a perder la movilidad más rápida de las manos, a la reacción. Tuvo un par de eventos de choque, pero uno muy marcado que es 2 días seguidos, 2 días continuos, chocó, o sea, pequeños, de que ya no alcanzaba a reaccionar ante un semáforo y se le iba tantito el coche y le pegaba. Por suerte todos fueron ya nada de gravedad, pero sí marcaron un antes y después y fue cuando tomamos la decisión de ella ya está decayendo y necesitamos ya quitarle el coche y que tuviera también atención. Buscamos una persona que ya estuviera con ella. Ahí también las mismas personas del trabajo nos dijeron ya no está en funciones para seguir continuando con esto. Y pues también es todo un proceso porque dentro de todo logramos que le generaran la pensión. Esto parece algo no importante, pero yo creo que marca un antes y después porque ella completó su proceso y los que están, que es la mayoría de los mexicanos, pues si completa su proceso de pensión, después ella se pudo autosolventar con su proceso ya hecho. Entonces, es algo que sí deberían tomar mucho en cuenta para los procesos y no esperarse hasta que ya esa persona esté muy mal porque después se complican mucho todos los trámites. Y Y bueno, este punto, perdón que te interrumpa, Paulo, es muy importante porque fíjate que nadie nos dice eso. Nadie considera que pueda ser una oportunidad para realmente reflexionar hacia el futuro y tomar las mejores decisiones, ¿no? Es muy difícil y esto, pues, a veces lo platicamos aquí en el programa cuando la gente decide jubilarse, pero cuando es por salud, cuando es por una cuestión de enfermedad, también tenemos ese derecho de jubilarnos de forma anticipada o de pues tener esta jubilación, ya sea por, esto es un dictamen médico en el correcto, que determinarán cuál es el porcentaje con el que me puedo retirar, ¿no? Hay enfermedades que pueden darnos el 50%, el 70% o hasta el 100% de la jubilación, dependiendo de correcto. la situación. Y creo que eso es muy importante porque bien lo que acabas de decir, creo que es algo que no siempre reflexionamos y es cuando estás en condición de tomar la decisión porque tus procesos mentales están dentro de todo íntegros y tú misma puedes realizar y tomar ese tipo de decisiones. Es necesario que lo hagas y saber acercarte a las personas indicadas dentro de tu área de trabajo para que puedan decirte cómo realizar el trámite, ¿no? Y si no lo dan en el trabajo, pues acercarse a la Secretaría del Trabajo, a todas estas instancias que realmente nos permiten conocer cuáles son nuestros derechos laborales, porque también los desconocemos y más en cuestiones de salud, ¿no? Y me parece algo maravilloso de tu mamá el que haya decidido que cuando las cosas se iban poniendo un poco más complicadas, decidiera agarrar al toro por los cuernos y decir, voy a asumir esta posición, voy a recuperar lo que he invertido laboralmente y yo quiero seguir siendo independiente económicamente, aunque ya requiero de apoyo de otras personas para otro tipo de actividades, ¿no? Y creo que eso también es muy relevante porque uno también tiene que permitir que la persona sea lo más independiente posible en lo que se pueda, no en lo que nos gustaría, ¿no? Y en este caso, tu mamá podía todavía realizar esas cosas, aunque pues ya no podía manejar, por ejemplo, ya no podía hacer algunas otras cosas por la complicación de ese tumor que fue creciendo, pero sí podía resolver algo que le diera seguridad. Y eso también es muy relevante y muy importante. No, me parece algo que recalcar
doctora, eso es justo lo que busco con este espacio. Al final que les pueda brindar experiencia a gente que pueda estar por este proceso y que no sepa a veces la toma de decisiones. Así es, Yo lo resumo así, la toma de decisiones en estos 10 años fue fundamental para cada proceso. Una toma de decisiones te puede llevar por un camino muy pesado o por otro mucho más ligero. Y es importante tener muy, porque a las que muchos vamos a creer, pero si te anticipas, tu proceso va a ser mejor. Eso se los aseguro, porque te está brindando facilidad. Y ella fue claro, lo que hizo. Es muy difícil hacerse consciente uno mismo de que ya no es capaz de rendir en el trabajo. Mi mamá en ese entonces habrá tenido 44, 45 años, una persona joven muy totalmente joven, que es muy productiva y que tengas que tomar una decisión es muy duro así. Pero al final yo creo que es pensar un poquito más allá de qué bien, con qué puedo estar y cómo puedo estar más cómodo. Porque si ella veía que las cosas van cambiando, entonces tomar anticipación ante esas cuestiones te va a facilitar las cosas a la larga. A nosotros nos lo hizo, yo le agradezco esa toma de decisiones que en su momento tal vez yo hasta decía, ¿por qué quiere dejar de trabajar? Y lo forzas un poco en el hecho de, claro, tú puedes todavía, eso es lo que nos pasaba siempre, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tenemos que también aprender a soltar un poco y decir, sí está bien, ya pudo, ya lo hizo, hasta aquí. Porque a veces el forzar y decir todo el tiempo, tú puedes, les genera a ellos una carga claro, por querer quedar bien contigo cuando ellos de verdad ya han brindado todo su poder para llegar a esa instancia. Entonces, sí, la verdad que fue una decisión acertada en su momento. Yo en su momento, y eso es lo que quiero compartir, que yo la critiqué incluso porque dije, yo creo que todavía puede, y no, era porque uno quiere seguir, y es natural, quiere seguir viendo a claro, su persona fuerte. Mi mamá era mi persona que decía, ella puede con todo, hace, pone, dirige. Y entonces es complicado también como familiar ceder y decir, no, ya no es esa persona. Y entonces ahora tener que ayudarle con todos los procesos. Yo le ayudé a llevar todo su proceso de incapacidad. Es un proceso largo, así pero es, sí es mucho mejor y anticipado porque incluso tenemos, yo sé que todas las personas, una forma de ver del IMSS que es complicada, pero incluso si ellos ven que estás haciendo todo el proceso adecuado, les prometo que les van a ayudar. O sea, hay gente que te puede brindar mucha ayuda ahí, que viendo cada de cada persona es diferente, pero la forma en la que uno pide es la forma en la que recibe, siempre. Yo lo claro, aprendí en este proceso. En estos 10 años he visto eso. Si tú te acercas, yo sé que todos tenemos días difíciles, pero si tú te acercas ya con una prepotencia, con una forma de, yo entiendo que puedes estar enojado por otra situación, pero esa persona no lo sabe, y tú ya te acercas así, lo que vas a recibir es más o menos lo mismo. Y ya tienes una situación de estrés muy intensa en las claro. personas que puedan tener a un familiar enfermo, misma situación que tú veas que tú vas decayendo. Entonces, sí, en el pedir está el dar. Y tal vez puede ser que la persona que está enfrente te conteste igual, no de una manera tan armónica como tú quisieras, pero el brindar lo mejor que puedas dar de ti, te juro que va a traer una mejor recompensa. Oye, Pablo, pero fíjate, algo muy importante que yo rescataría justo es que a veces, pues uno quiere a su ser querido, pero las palabras a lo mejor a veces también suelen ser duras, ¿no? El decir tú puedes, no tienes por qué dejar todavía el trabajo. Yo te veo que pudieras seguir trabajando, pero creo que lo más importante, y yo rescataría, es aprender a escuchar, ¿no? Yo sé que uno en ese momento quisiera, pues, que la persona recuperara totalmente su salud, porque eso es siempre lo que queremos. Sin embargo, bueno, tu mamá en ese sentido fue muy sabia en decir, esto no va bien, esto cada vez me genera mayores complicaciones y en lugar de aferrarme a regreso a trabajar, fue tomar la decisión de no, voy a empezar a asegurar mi futuro de alguna manera, porque bien lo dices tú, los trámites son largos y a veces los dejamos como al último, ¿no? Pensando, no, Y, ya cuando esté muy mal, entonces ahora sí lo voy a retomar. Y yo creo que es importante esta toma de decisiones anticipada, el decir, por si algo pasa,
yo ya estoy en el camino o ya lo resolví o ya puedo estar más tranquila porque esa parte ya lo logré, ¿no? Y que es muy importante que la gente entienda también que no siempre los pacientes no es por falta de ganas, ni por Ujú, falta de compromiso, ni por falta de amor. Es porque a veces el cuerpo ya no me da, o sea, es a veces tan limitante una enfermedad física, podríamos llamarle en general la que pudiera ser y en cáncer en sí, particular, que uno por más que quiere ir a comprar esas ganas a un lugar donde las vendan y uno pagar lo que fuera por tenerlas, no es así. O sea, uno creo que debe entender también en ese sentido que todas las personas hacen su mejor esfuerzo, hacen todo lo que está en sus manos para poder estar física y emocionalmente lo más estable que se pueda, pero en ocasiones eso no se logra. Y creo que el mensaje también es, Paulo, escuchar, ¿no? Escuchar y tratar de comunicarse, porque eso también es importante. Bueno, a mí me cuesta trabajo entender que tú ya no puedas regresar. Y ella también tendría seguramente algo que decir y compartir y decir, para mí es importante y llegar al punto que llegaron, donde tú ahora te volviste como el acompañante para todos estos trámites y te diste cuenta de que sí hay que llegar con una actitud específica, de que hay que tocar a veces ventanas y puertas y todo lo que uno tenga que tocar, porque no hay a veces un tríptico, un video, algo que te diga, a ver, si tú estás en esta situación, tienes que ir haciendo estos pasos. Entonces, creo que lo importante bien lo dices, también es transmitir en este programa contigo el que hay que ir aprendiendo en el camino y eso le pasó a Ana Pau también, otra invitada que tuvimos aquí, donde uno no sabe lo que puede pasar y lo que tiene que hacer cuando alguien fallece en muchos sentidos o está en una situación vulnerable como tu mami, pero lo importante es, pues sí, tomar la decisión y tocar las puertas que se tengan que tocar, tener los documentos que se tengan que hacer y los que no se tengan que tramitar, pero es muy importante sí hacerlo, porque eso también, pues siempre va a resultar ser benéfico para la persona diciendo, tengo un recurso por ahí de tantos años de trabajo que yo hice y eso me va a ayudar incluso para sí. mantener pues mis medicamentos, mis atenciones, mis consultas, pasarme lo mejor posible y eso no desbalancea tanto a la familia, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Es muy valioso lo que nos compartes con respecto a tu mami. Sí, eso fue algo que aprendí con ella. Me costó mucho más porque ahora que cuente la parte de mi papá, pero con él me fue más fácil escuchar. Escuchar Ujú, cómo su cuerpo caía, escuchar cómo las cosas que él me pedía, que no era porque ya no quisiera echarle ganas, era porque su cuerpo de verdad ya estaba cayendo en esos problemas. Yo sé que tal vez mucha gente habrá visto películas del cáncer, y todo. Hay miles de formas de ir decayendo. Por ejemplo, ella, la verdad, dentro de su proceso de cáncer, las quimios, las radios no le dieron tanto para abajo, fue muy diferente. Entonces, fue más el proceso per se del tumor que le fue quitando funciones neurológicas por la claro. zona en donde se encontraba. Pero es es un todo el ir buscando qué es de lo que te puedes ir agarrando para que esa persona esté mejor. Y sí me ayudó mucho el después ser más empático, el no exigir tanto como familiar, el no querer estar tan aferrado, porque les prometo que esa persona le está echando ganas. O sea, si no, Así es. no hubiera salido yo sé, desde la primera situación. Y así es como estuvimos, ya después de que ella decayó, ya neurológicamente ya ni estaba. Algo que nos mantuvo bien durante todos estos años, los siguientes 6 años, fue que ella podía comer por sí sola, ella podía comunicarse por monosílabos, pero ya no podía seguir una comunicación, pues como ahora mismo la tenemos. Perdió la función de las manos y de las piernas, era una situación cuadrilégica, y pues fue como nos mantuvimos. Pareciera, y cada que ya lo digo, me cuesta como voltearlo a ver, pero así es como yo incluso tengo más recuerdos de ella. Y yo me convertí en su cuidador secundario, diría, porque tuvimos a una enfermera que nos ayudó durante estos 6 años, Ujú, que fue su cuidadora primaria,
pero como familiar directo fui yo quien se convirtió en ese cuidador primario. Y yo lo veía por respecto a la salud, como estaba en un tema de la salud, dije, ok, yo puedo aportar más, el Claro. cambiarla, el moverla, estas situaciones que a veces seguramente mucha gente lo identifica, desde úlceras por presión, desde el hecho de que Claro, la persona ya no puede hacer por sí sola del baño y que hay que comprar pañales, la independencia que se pierde a través de eso es muy importante, muy duro. Y yo absorbí ese papel para que fuera, yo lo que siempre quise, bueno, eso lo tengo por la parte de fisioterapia, es dar calidad de vida, darle una calidad de vida a ella claro, lo mejor posible durante todos estos años. Ya sabía que su calidad de vida era deficiente por la situación que se llegó, pero yo todos los días me encargué de dar una calidad de vida lo mejor posible, desde la comida, y eso también lo hizo mi papá, la verdad, muchos años. Es una realidad que pues fue un equilibrio de todo y de mi hermana. Fuimos cuatro personas que cada quien aportó su granito de arena. Fue muy, muy valioso en su claro, momento. Pero yo opté por tomar este rol de decisión. Si teníamos que llevarla al hospital, yo era quien decía si sí o no la llevábamos porque tenía un área más expertise hacia la salud, decir, tomar una decisión. Y a veces claro. eso fue lo que me fue pesando un poco por la toma de decisiones. Pero pues todos buscamos que tuviera un equilibrio en su vida y la mejor calidad de vida posible, que fue lo que yo creo que al final fue consumiendo a mi papá, eh, y él durante este proceso, no podría decirles el por qué, pero él fue diagnosticado también de cáncer en el 2020, a finales del 2020, en diciembre del 2020, en plena pandemia, por cáncer pulmonar, un adenocarcinoma pulmonar. Nosotros llegamos al hospital ahí, entrando en esta línea, porque pues como todo, COVID Claro, empezó a saturar, no respiraba bien, caminaba, traía un par de síntomas y dijimos, pues COVID. claro. Llegamos al hospital, le hicieron las pruebas necesarias, vieron que tenía agua en los pulmones, daba también un, un signo dentro de la placa positivo a COVID, pero bueno, se hicieron más estudios que no estaban relacionados al COVID y pues también fue diagnosticado al siguiente día con un cáncer. El tema es que este cáncer, durante esos días, pues nos fue también dicho que era un cáncer metastásico. Un cáncer metastásico es que ya se distribuyó en más órganos Ujú. y esto es que está el cáncer más avanzado. Así. Entonces, pues yo con el conocimiento que ya tenía, cuando supe eso, sabía que estaba en un problema, porque sabía que la situación de mi papá era muy diferente a la de mi mamá. La de mi mamá era un cáncer encapsulado ahí que podía estar, o sea, ya llevábamos mucho tiempo Ujú. y me gustaría hacer un paréntesis porque no dije algo muy importante. Durante todo este proceso, la primera vez que la diagnosticaron, nos dijeron que su esperanza de vida era de un año máximo. Después, durante el proceso, cuando llegamos a los 4 años, nos dijeron que le quedaban igual de 2 a 4 meses. Y ella también tuvo un proceso igual de COVID, tuvo una fractura durante esta línea, e igual nos dijeron que ahí iba a estar. Entonces, tuve muchas líneas donde nos dijeron que ella ya no iba a estar. Ok, Y pues ella estuvo mucho tiempo después de todos esos procesos. La medicina ahí no es exacta y nunca lo va a ser porque es así una es. medicina muy dinámica, perdón, es una ciencia muy dinámica. Por eso podemos avanzar con muchas cosas que pueden estar escritas, pero que pueden funcionar de otra manera. Yo no lo veía como algo malo, solo sabía que no era algo que podía estar 100% seguro. Pero en este caso, con mi papá sí sabía que estaba avanzado. Y la esperanza de vida que nos dieron fue dependiendo de 2 a 5 años, porque ahí depende de mutaciones, de muchas cosas mucho más internas. Hoy en día la medicina ha avanzado mucho. Las terapias que hoy en día se dan no son quimioterapias, son terapias, le llaman monoclonales, Ujú. terapias inmunológicas. Es muy impresionante lo que ha avanzado porque yo lo agradezco porque sin eso tal vez ni siquiera hubiera tenido el periodo que tuve con mi papá. Es, Claro. es algo- Sí, sí, sí. Y fíjate, Pablo, quiero puntualizar algunas cosas que me parecen muy, muy Sí. importantes. Uno, el que a veces sí nos dicen el tiempo de sobrevida de tu familiar es de tanto, ¿no? Ujú. Y eso genera muchísima angustia, muchísimo Sí, miedo, y en realidad uno no sabe qué tiene que hacer y a veces ni siquiera sabe qué decir.
¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que son momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Porque alguien te dice, le queda poco tiempo de vida. Sin embargo, bien lo dices tú, eso no está completamente, pues, asegurado y uno no sabe que podemos tener, pues, una probabilidad de un cambio y a lo mejor no llegamos a la curación, pero sí a mantenernos estables dependiendo de la condición que el cuerpo físico determine, ¿no? Y que a Correcto. diferencia de tu papá, pues nos topamos con una enfermedad que además es paradójico, pero esto pasa frecuentemente porque cuando hay alguien enfermo en casa, el resto se descuida. El resto se olvida de atenderse y de a lo mejor alguna molestia darse como la oportunidad de acudir con un médico y uno realmente se dedica prácticamente al 100% más a la persona que está enferma en casa. Y creo que esa también es una lección importante. Todos los miembros de la casa tienen que estar atentos a todas estas manifestaciones, tanto físicas como emocionales, que llega a generar y brindar pues la mejor atención posible también a cada uno de ellos, porque si la familia y el cuidador están en buenas condiciones, el paciente automáticamente está bien cuidado. Pero si nos olvidamos de atender alguna de las molestias que tenemos, tanto físicas como emocionales, pues podemos caer justo en que a lo mejor enmascaramos algún cuadro, no nos percatamos, pensamos, y sobre todo en época de COVID, uno asociaba todo a COVID. O sea, tengo algo Correcto. respiratorio y tengo COVID, ¿no? Y que bueno, esa era una realidad, sin embargo, no todo era COVID y desafortunadamente durante la pandemia muchos pacientes no se atendieron de cualquier enfermedad por las restricciones que evidentemente todos vivimos y que eso pues también complicó la situación porque no todos acudían, hubo conversión de hospitales, algunos a lo mejor tú ibas y te decían es COVID, vete a otro hospital y uno no sabía ni siquiera para dónde jalar, ¿no? Pero son cosas que bien, ahorita que nos compartes, pues es de reflexionar, de decir, para los cuidadores en casa también es importante no descuidarse, atenderse, cualquier molestia que pueda hacer, porque al final puede suceder un poco lo que tu mamá, al final podemos tener algo más delicado y no le dimos la importancia de vida, pero nos haría muy bien el poder atender también cualquier otra molestia que pudiera ser delicada y que podemos estar en una situación diferente, ¿no? Y pues esta complicación de tu papá seguramente pues se dio justo por encontrarnos con una enfermedad avanzada, como bien decías, donde la metástasis es que el tumor mamá ya dejó hijitos por alguna parte del cuerpo y eso dificulta los tratamientos y que afortunadamente ya hay tratamientos más avanzados, pero aún así, pues es complicado, ¿no? Correcto. Es muy complicado, es muy difícil y la verdad cuando yo me entero, pues se me hace muy irónico, muy... no lo podía creer, la verdad, porque decía, estoy viviendo un proceso de años que no sabía cuándo iba a acabar Claro, y entro a otro. Y entramos a otro, porque la verdad ahí sí fue mi hermana y yo, y todos como familia, pero nosotros dos, o sea, la verdad, no podíamos creer que estábamos entrando ante ese proceso. Parecía una, y es una mala historia, un mal cuento en ese aspecto, porque no es algo que pues, se puede explicar de muchas maneras, pero así fue como fue sucediendo y sí lo entendía. Mi papá se pasó los últimos años, antes de eso, cuidando mucho también de mi mamá. Y eso es lo que pasa, es una realidad, te descuidas muchísimo. Como claro, cuidador primario, como la persona que ve la enfermedad, tú solo quieres que la otra persona esté bien y uno como cuidador se descuida mucho. Eso es importantísimo ante cualquier situación, si es bueno que mantengan la prevención, eso va a valer más que después la curación o el tratamiento. Es más económico, no solo en la parte literal monetaria, sino en la parte emocional, en la parte de claro, todo lo que interviene el proceso. Entonces, sí es muy duro la parte del cuidador, que a veces no se habla mucho, pero eso al final fue de lo que padecimos todos como familia y bueno, claro. mamá y papá, que
que lo fue llevando, acabamos en un proceso en el cual ya teníamos que cuidar a dos personas con una situación complicada. Eh, Ellos, la verdad, creo que como aguantaron mucho y pues fue culminando, todavía tuvimos el 2021 bien, hacia el 2022 mi papá empezó a decaer antes que mi mamá. Él empezó a decaer, el, la metástasis se fue hacia cerebro y tenía ya un par en columna y tenía ya un par en hígado. Ujú. Entonces, eso fue condicionando la gravedad. Ok, Esos 6 meses que tienen, pues, poco, fueron los 6 meses más angustiantes que yo he vivido en mi vida. O sea, es algo muy, muy fuerte. Ha sido muy intenso en este proceso porque no sabes cómo reaccionar. Todo el tiempo son malas noticias y solo estás esperando el momento. Todo el tiempo es algo que va cayendo. Es algo muy duro, pero en esa angustia tan grande que yo no sabía cuándo iba a pasar, el desenlace claramente fue, mi papá falleció un 30 de noviembre del 2022 y ese día nos acabaron los problemas, pero el problema tan grande de incertidumbre que tenías todo el tiempo porque sabías hacia dónde va el desenlace, terminó. No es que yo haya sentido tranquilidad porque él no estuviera, pero es tan agobiante la enfermedad como te va comiendo, justo el cáncer es así, las quimios, las radios, los doctores, no es solo ver a un doctor, se vuelve multisistémico y entonces hay que ver a todos y cada uno de los claro, doctores que afecta los órganos. La parte emocional no tienes con quién hablar porque los ratitos que tienes para hablar son pocos, esa persona la está viviendo peor que tú y entonces te sientes, yo lo que sentía era no, como mucha presión sobre la persona para tomar decisiones. Esto es importantísimo. Quería dejar algo también. eh, a veces tenemos culpa de salir, de hacer nuestras cosas, de nuestras actividades, claro, cuidando a alguien con este tipo de enfermedades. Pero yo les diría, todo el mundo tiene derecho a tener un proceso de rescate, de salir de esa burbuja tan que te va asfixiando poco a poco. Y es bueno que lo tomen porque es la única manera en la que tú puedes seguir manteniendo. Si no, claro. terminas ahogándote en esa misma burbuja. Y es muy Entonces, importante, Paulo, ahorita que mencionas esto, porque hay que verlo también como una inversión. Si nosotros sí, como cuidadores estamos más equilibrados, nuestro cuidado va a ser distinto, nuestra forma de pensar en la toma de decisiones va a ser más clara que si tú te mantienes encerrado, aislado, ni siquiera abres como todos esos espacios de conocer incluso qué tienes que hacer ni cuáles son las opciones. Creo que uno se cierra muchísimo y eso genera también en el cuidador pues dificultades emocionales, dificultades físicas, puede estarse abandonando también en este cuidado que decíamos de algunas molestias, muchas cosas que creo que esta experiencia tuya muy difícil también tiene que dejarnos como esa enseñanza, el no sentir culpa por a lo mejor salir a tomar aire, a lo mejor quedarme una tarde platicando con un amigo. No necesariamente podemos hablar de lo que pasa en casa, pero el simple hecho de mi mente conectarla a otro escenario, a otro momento, incluso simplemente sentarme en un jardín, implica nutrir un poco de todo aquello que necesito emocionalmente para esta toma de decisiones tan complicada que se da ante estas enfermedades, ¿no? Bien lo dices, todo el tiempo son malas noticias, todo el tiempo hay que estar haciendo ajustes, todo el tiempo hay que empezar a tomar decisiones y cosas que a veces uno dice, no pensé que tuviera que tomar decisiones tan fuertes en un día, ¿no? En una tarde, en una consulta, porque a veces también en las consultas es, de una vez dígame, lo toma o lo deja y lo voy a mandar aquí y acá y acá, y entonces dígame de una vez si lo acepta o no lo acepta y uno se mete a un mundo desconocido, ¿no? Y creo que es muy correcto. importante, pues, darse esta oportunidad y qué bueno que lo tocas
porque pues todos los cuidadores en general sienten esto, sienten a veces culpa de hasta reírse un ratito porque dicen yo me estoy riendo y la persona que yo quiero está sintiéndose mal, pero veamos la risa como un antídoto de continuar, ¿no? Como un antídoto Sí, necesario para poder decir lo que haga por mí repercute en lo que yo haga por mi ser querido. Porque voy a estar más correcto. tranquilo, porque voy a estar más claro en lo que voy a hacer, porque te puedo ayudar mejor, porque me puedo informar más, porque puedo buscar la manera de encontrar recursos para amortiguar todo esto. Y creo que es muy importante. Paulo, fíjate, ya llegamos casi al final de nuestra entrevista, pero quisiera que tú te dirigieras a la audiencia de Metamorfosis, quien nos está escuchando y que tú de primera mano les pudieras decir cosas muy, muy específicas de lo que hemos tocado en estos minutos, para que la gente también como que se quedara con algo de aprendizaje tuyo y que pudiera en algún momento identificarse con tu historia y decir, no sabía esto, pero creo que es muy importante. ¿Qué les pudieras compartir? Pidan ayuda, no tengan miedo en pedir ayuda. Yo me tardé, pero durante el proceso, justo cuando yo me enteré de lo de mi papá, entré a terapia, a psicoterapia, con farmacología, con un psiquiatra. Esto es de cada quien, ¿eh? Lo necesitarán o no, pero pidan ayuda, porque es muy difícil llevar un proceso así solo. Y no está mal. La salud emocional es igual o más importante que la física. Van de la mano, no pueden ir una de la otra. Yo aprendí mucho y me han enriquecido mucho en la parte también profesional. La parte emocional es vital para que puedas seguir con la parte física. No la podemos como dispersar o dividir. Y eso les va a permitir ser más centrados en la toma de decisiones tan fuertes que les van a venir. Las decisiones Claro. van a estar ahí, son muy, muy difíciles, pero si yo no hubiera estado en ese proceso, quizá no hubiera tenido la madurez para tomar las decisiones que tomé, para que te dijeran, ¿le quitamos el respirador o no? Esto es de cada persona, puede ser o no, pero ¿cómo vas a querer tus cuidados paliativos? Y ese es lo segundo. Si están dentro de estos procesos, a mí me ayudó muchísimo conocer de cuidados paliativos y acercarme con gente. Esto no tenemos esa cultura. En otros países sí, pero aquí no se tiene tanto esa cultura. Los cuidados paliativos van a hacer que tu persona viva un mejor último proceso. El doctor, el oncólogo que tenía mi papá, dijo una frase muy bonita que me quedé mucho y es darle un digno final. Sabes que estás en ese proceso, es muy difícil escucharlo, pero un digno final para esa persona que quieres tanto vale muchísimo. De verdad que la forma en la cómo se va alguien es muy valioso. Entonces, pidan ayuda, busquen de cuidados paliativos si está en sus posibilidades y si no, incluso seguramente hay gente que está en el IMSS, en el ISSSTE, no lo conoce, pero hay cuidados paliativos también hay Así directos, es. pueden preguntar y les van a asesorar mucho más. Desde la tanatología, desde la psicología, es muy importante que no se queden enfrascados solo en todo lo que se vive en un proceso de duelo. Pareciera que hoy en día se ha tomado más fuerza la parte de la terapia emocional. Me da mucho gusto porque antes no era así y solo se veía como algo malo, como algo negativo, con una connotación negativa, pero de verdad les puede cambiar. La psicología no va a buscar que les cambie todos los problemas, no les va a resolver, pero sí les va a ayudar a encontrar esos procesos que están buscando para mejorarse, para saber cómo estar más cómodos y la mejora de toma de decisiones. Eso es vital, de verdad. Pablo, pues no podía cerrar mejor y yo solo terminaría diciendo que pensar en este digno final también es el gesto de amor más grande que podemos hacer por la persona que queremos. Si ya no podemos ayudarle a Sí, recuperar la salud y su final llega, hacerlo lo más digno, lo más tranquilo posible, también es parte de ese amor que podemos dar y acompañarlos hasta el último respiro que puedan tener. Y eso también es parte de esta cercanía, de esta familia y de este afecto que llegamos a tener por las personas que queremos. Pablo, no quiero dejar de mencionar solamente si alguien quiere contactarse contigo, porque sabemos que eres fisioterapeuta también y que pudieras, pues a lo mejor apoyar a alguien que se identificó con tu historia, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro, yo estoy en Facebook igual como Macro Paulo, en Instagram también estoy como Macro Paulo, ¿Ok? subo contenido de fisioterapia y también estoy en una clínica que se llama Grupo Core, ahí es donde subimos la mayor cantidad de contenido de fisioterapia y yo trato de abordar mucho estos temas emocionales dentro de un proceso físico, o sea, te duele la rodilla, te duele esto, pero lo he marcado mucho porque a veces tienen que ver mucho más de esos procesos emocionales que a veces de un proceso físico y no lo tomamos mucho en cuenta. Entonces, por ahí me pueden encontrar, es donde subo más contenido. Muy bien, pues si nos lo permites, vamos a postear también donde te encontremos para que puedan Sí, localizarte más sí, fácil a través de nuestra página. Y bueno, Paulo, claro que sí. un gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido esta gran historia de vida y que nos dejas pensando muchas cosas, nos dejas analizando seguramente qué es lo que tenemos que hacer frente a situaciones críticas y sobre todo, pues darnos la oportunidad de atender, como bien dijiste, nuestra salud mental porque siempre habrá alguien que nos puede ayudar, ¿no? Y pues para eso pueden ustedes escribir, pueden ustedes contactarse en nuestra página y nosotros apoyaremos un poco si ustedes lo necesitan. Paulo Rodrigo Espinosa, muchísimas gracias por compartir tu historia y por dejarnos pues esta muestra de amor hacia tus papás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos próxima semana en punto de las 3 de la tarde y recuerden seguirnos por las redes para conocer todas sus inquietudes. Hasta la próxima.